Dios, Buenos señor días. Burgos, y a don Mariano Carmona Almendros. Buenos días. Buenos días. Los dos son investigadores del caso, son personas que llevan ya una dilatada experiencia en estas cuestiones y ellos están investigando sobre esos supuestos fantasmas, supuestos seres extraños o fenómenos extraños que están ocurriendo ahí. ¿Exactamente qué está pasando, señor Burgos? Bien, pues para nosotros ya de supuestos pasó, porque hemos podido comprobar que existen. O sea, que lo dan como cierto que existen unos... Sí, totalmente. Estuvimos 3 días en el local investigando todo esto y pudimos después de una primera noche, segundo día, pudimos tener una experiencia personal, tanto yo como mis colegas, a nivel increíble. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ustedes saben que allí hay fenómenos extraños, ustedes se cogen sus aparatos, imagino que se fueron con aparatos para investigar, para grabar, etc. ¿Qué pasó esa noche allí? ¿Qué es lo que ustedes pudieron experimentar en primera persona? Bueno, pues nos disponíamos a poner las cámaras con fotografía infrarroja, magnetofones profesionales de carrete abierto para hacer psicofonías, medidores de campo para medir la alteración energética del volumen del recinto. Cuando personalmente yo llevaba este aparato, el medidor de campo, en mis manos, y cuando llegamos a la altura de un muro, antiguo muro, que se conserva todavía del antiguo convento, de la antigua iglesia, pues saltó un arco voltaico de la pared al aparato. Se cayó, lógicamente, y bueno, pues algunos de los colegas salieron por pie, algunos de ellos, otros se quedaron, y bueno, pues después de esto recogimos el aparato, se había estropeado un poquito, y nos dispusimos a tomar esas fotografías infrarrojas cuando observamos, esto lo pudieron ver las personas que allí habían, una especie de silueta, de monolito, digamos, translúcido, blanquecino, que se desplazaba del lugar donde saltó el arco hacia uno de los archivos. Entonces, bueno, pues aquello fue asombroso. Como una figura humana, como una figura... No tenía digamos, ese contorno de una figura humana, miembros y demás, pero sí que era como un monolito. Un contorno. Se entreveía un poco el entorno de la cabeza y concretamente pues uno de los señores que trabajan en el campo del espiritismo pues se asombró, se aferró a mí y me dijo, esto es increíble, ¿estás viendo lo que yo? Y pues sí, lo estoy viendo, es increíble, lo estoy viendo, tantos años detrás de conseguir una cosa así, y la tenemos aquí. Nos aproximamos a esta silueta, creemos, es una fantasmogénesis, porque si hubiera sido un espectro se descendiente un poco del entorno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando es un espectro, digamos que se desentiende del entorno. O sea, ambula de un sitio a otro, pero no hace caso a nada. Y cuando se trata de un fantasma, un fenómeno de fantasmogénesis, pues está en el entorno y se mueve según el entorno. En este caso, pues, cuando nosotros nos aproximábamos hacia él, se desplazaba para el archivo como receloso de la presencia nuestra. E incluso cuando nosotros intentamos entrar en el archivo, provocó un movimiento de papeles en el archivo, era una estantería bastante alta, y empezaron a caer papeles, archivos y todo, y ahí nosotros ya dijimos alto aquí, y un momento después esto desapareció. Aquello duró aproximadamente unos 60 segundos, un minuto, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de tener esta experiencia. ¿Y eso ocurría cada noche? Ustedes fueron durante 3 noches. 3 noches. ¿Cada vez que iban ocurría eso? Bueno, ocurrió solamente una de las noches, porque esta noche íbamos un poco, y esto los profesionales que se dedican a este campo de la fantasmogénesis y de las casas encantadas y demás, saben que hasta cierto punto, cuando esta energía, digamos, no es provocada, se mantiene oculta, pero cuando se lleva todo este tipo de aparataje y demás, pues hasta cierto punto se presenta, esto plasmatiza, o sea, es un fenómeno que rara vez se da, pero que ocurre.
Ustedes construyeron una especie de retrato robot del fantasma, ¿no? Del Sí, supuesto fantasma. en el grupo de trabajo, después de aquel suceso, pues sí, mediante una técnica de meditación trascendental, se puede entrar en un trance y recordando las psicofonías que obtuvimos y recordando todo esto, se puede visualizar. Ese es el rostro que dibujaron ustedes, ese es el rostro... Sí, efectivamente, este fue el rostro que yo en este estado de trance y de meditación pues pude entrever, costando muchísimo trabajo y muchas horas, y se lo di a un gran dibujante de la prensa granadina que bueno, pues hizo lo más aproximado a lo que yo le estuve indicando. Y resultó esto que es muy parecido, casi parecido a esta imagen, que no yo solo, sino otros medium pudieron comprobar que efectivamente se trataba del mismo espectro, bueno, en este caso fantasma. Ese fantasma era, lo que ustedes pudieron ver era físico, quiero decir, se transparentaba a través de él, se podía tocar, o era simplemente una especie de visión que iba de un lugar a otro. Bueno, pues no tuvimos la oportunidad de tener esa experiencia, de llegar a intentar tocarle, pero sí que bueno, pues ante la vista nuestra era una forma entre translúcida y opaca, no se podría definir, se podría definir. ¿Y grabaron ustedes las psicofonías, los sonidos que se emitían allí? Sí, efectivamente. Yo, bueno, yo y tantos profesionales que se dedican al campo del ocultismo, antes de dar un hecho como este a la luz pública, medimos muy bien todas estas posibilidades y la llevamos a unos términos casi, bueno, científicos, una serie de pruebas, y en el caso de la psicofonía esta, nosotros enviamos todo el informe y el sonido a laboratorios, lo trataron ingenieros de sonido, y el informe que dieron ellos es que este sonido no podía haber sido hecho con ningún tipo de aparato eléctrico ni nada en este sentido, y que solo había una forma, y era con un cable de 10 kilómetros de distancia y una sección de 1 centímetro, haciéndolo vibrar. Claro, lo que humanamente es casi imposible. Vamos a escuchar esas psicofonías, vamos a escuchar ese ruido. Silencio, vamos a intentar percibir qué es lo que dicen esas supuestas voces. ¿Del más allá se podía decir? Sí, en otro del más plano. acá, porque estaban allí, del más ¿no? acá en ese momento, pero pienso yo que en otro plano. Vamos a escuchar las voces. ¿Eso es lo que ustedes grabaron? Esto efectivamente es lo que el segundo día que estuvimos allí, sobre las 2 de la mañana, una vez que dejamos el aparato en el sótano, se presentó el personal, bueno, los investigadores y otra gente que había de personal de allí, de la Diputación. Nos fuimos al salón de actos, nos encerramos allí y pasado un tiempo prudencial volvimos al lugar, recogimos el aparato, lo presentamos y nos desplazamos ya al laboratorio. Y estaba un poco desanimado porque escuchando aquello no aparecía nada, cuando de pronto pues pudimos escuchar esto. Ustedes no lo escucharon en directo, lo escucharon después en la grabación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que dice? ¿Que ustedes han podido detectar, han podido descifrar qué es lo que intenta decir esa voz? Es difícil, ¿no? Porque hay que someterlo a muchísimos ensayos, sílaba a sílaba, con aparatos, invirtiendo a varias velocidades. Y bueno, pues hemos podido descifrar que dice algo así como necesito ayuda. Luego dice algo como en castellano antiguo, envíala. Hemos recurrido a expertos en lengua y no saben dar una interpretación de esta pequeña frase. Necesito ayuda, envíala. En la primera se supone que es en la primera planta de este edificio, dice, es la primera y si no os arrepentiréis.
necesito ayuda, envíala y si no os arrepentiréis. Envíala. Parece que en castellano. sí, pero es castellano antiguo. Vamos a poder escuchar a ver si ustedes pueden descifrar algo. Va a ser difícil, pero vamos a escucharlo. Sí, parece que se descifra eso. Necesito ayuda, envíala y si no os arrepentiréis. En la primera y os arrepentiréis. Vamos a escucharlo otra vez, es interesante. Fíjense ustedes bien, repitamos una vez más la traducción que es necesito ayuda. Envíala. Envíala. En la primera y si os no, arrepentiréis, no, os arrepentiréis sin nada. Vamos a escucharla. Presten ustedes atención al sonido. Bien. ¿Qué es la interpretación que se puede hacer de esto? Bueno. Si se puede hacer alguna interpretación. Bueno, sí, se puede hacer después de tanto tiempo, porque esto fue hecho en el 86, en diciembre del 86. Lo que sucedió en este caso es que como era en un sitio oficial y bueno, pues a nosotros en principio nos autorizó los políticos de la antigua corporación de la Diputación de Granada, cuando se obtuvo todo esto, el personal y estos políticos nos invitaron a no decir nada por no levantar una polémica, porque el personal de aquel lugar no entrara en pánico y tal, y en fin, perjudicara a su trabajo y tal. Por favor, no lancéis esto a la luz pública, seguir con la investigación si queréis, pero es conveniente que no salga. Al cabo del tiempo, pues no sé de qué forma la prensa local se enteró y emitió un artículo y bueno, a raíz de eso, pues todo ha empezado a arder. Los políticos ahora dicen que no saben nada, que en su día no dieron este permiso. Incluso pues como se encontraron restos humanos, ya que allí hay un cementerio debajo, y en las obras de reforma, porque antiguamente era unos grandes almacenes, anteriormente fue el convento, los arquitectos encontraron un muro que se conservaba aún del antiguo convento de la iglesia, y en ese muro aparecieron unos ladrillos más grande de lo normal. O sea, habían tocado ese muro. Removieron los ladrillos para hacer un acceso al despacho del vicepresidente y tal, y parece ser que encontraron unos restos humanos. Entonces, precisamente nosotros los investigadores, cuando hicimos todas estas mediciones y aquel arco se produjo en ese mismo muro, y de allí surgió aquella silueta, todos estábamos de acuerdo que esto era consecuencia de estas víctimas, digamos, víctimas no se sabe de qué víctimas o enterrados, eran los provocantes de estos sonidos. Seguramente pensamos que es así. ¿Qué alcance, ya muy rápidamente, muy concretamente, qué alcance puede tener esa especie de SOS que lanza el fantasma y esa posterior amenaza que hace? ¿Ayuda para qué? Bueno, nosotros pensamos que con ayuda de los medios y de los expertos en espiritismo, que esta criatura fallecida entonces fue partícipe o bien de un crimen o bien fue víctima pues de un hecho cruel y digamos que no tiene un descanso que le permite quizás pasar a otro plano. O sea, que es un alma en pena. Es un alma en pena. Así incluso lo ha manifestado el clero. Se ha pedido opinión al clero local de allí y ha manifestado que efectivamente piensan que es un alma en pena, que no descansa, no consigue descansar y que de alguna forma reivindica esto. Nosotros hemos podido comprobar estudiando todo el hecho que, bueno, pues todo lo que allí se ha puesto ha fracasado. Se han puesto ya 2 almacenes cuando entonces no había la competencia. Dos comercios, dos comercios, sí, 2 almacenes de tejidos concretamente, y extrañamente cuando entonces no había la competencia que hay ahora, eran 2 grandes almacenes, fracasaron. Se seguían produciendo estos fenómenos que ahora hemos descubierto entonces, preguntándole al personal de entonces. Y bueno, pues
inexplicablemente todo se vino abajo. Pensamos que el motivo es este. En fin, ahí están las pruebas que ustedes aportan. Evidentemente, me imagino que siguen ustedes investigando Sí, por supuesto. todas las posibilidades técnicas que puede ocurrir, vibraciones, cualquier tipo de cosas. Sí. Vamos a escuchar, por último ya, para cerrar este espacio, una vez más esas voces y ese supuesto fantasma que está ahí en la Diputación de Granada. Vean ustedes la imagen, robot de ese fantasma, y escuchemos esa voz que parece que dice necesito ayuda. Envíala. Envíala. En la primera, Os arrepentiréis. os arrepentiréis. Ahí está, escuchen. Estos son los datos. Ellos son personas que han investigado, que han estado allá, y esto es cuanto podemos aportar. Supongo que seguirá habiendo luz, seguirán habiendo cuestiones que Por hablar supuesto. en el futuro. Por supuesto. Señor Burgos, señor Carmona, muy buenos días y gracias. A ustedes. Hasta